Como podemos darnos cuenta, las organizaciones sociales son muy importantes en este proceso democrático. Las organizaciones primero se fundan a partir de múltiples necesidades, pero que pueden ir constituyendo un contrapeso al poder político. Por eso las organizaciones llegan a tener muchísimo peso y muchas organizaciones pasan a convertirse en partidos políticos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros o qué es lo que tenemos que comprender de esta unidad? Bueno, en principio que es imposible ir contra esta gran marea de ciudadanos que buscan solución a sus demandas, por lo cual tenemos nosotros que participar activamente, impulsar todo este tipo de organizaciones y participar también en la búsqueda de soluciones. No solamente los partidos políticos han caído en descrédito, sino también muchos de los políticos, como veíamos en las encuestas del Latino Barómetro. Tenemos nosotros entonces un gran reto: participar para construir un mejor país y participar dentro de las organizaciones y dentro de los institutos políticos, porque a través de ellos es como la representación puede llevarse a cabo. Si nosotros participamos fuera de los canales institucionales, no tendremos posibilidad de incidir en la política. Entonces tenemos que afiliarnos, tenemos que participar activamente, tenemos que ser no solamente simpatizantes, sino también militantes de los distintos partidos políticos que existen en nuestro país y que se han construido a lo largo de la historia. Participemos, por tanto, en la solución y en encontrar muchísimas de las soluciones a estas grandes problemáticas. Con el desarrollo de las instituciones en nuestro país, los partidos políticos perdieron gran parte de la representación popular. Los partidos políticos se concentraron más en temas coyunturales y la población comenzó a sentir que no eran representados. Además, se incrementó el descrédito hacia los partidos políticos. Eso generó que se construyeran también candidaturas independientes. Después de la elección del 2000, pudimos darnos cuenta que muchos liderazgos se aglutinaban en torno a figuras muy importantes dentro del ámbito político, pero fuera de los partidos. Eso hizo que el sistema de partidos tuviera que adaptarse, tuviera que modificarse para permitir que ahora pudieran contender candidatos o ciudadanos que no tenían partido. Dentro del sistema electoral se aprobó, por tanto, el desarrollo de las candidaturas independientes. Estas candidaturas independientes resultan muy importantes para el sistema político mexicano porque permiten otorgarle la posibilidad a cualquier ciudadano que cumple con los requisitos, que cumple con las características de las convocatorias y de la ley para que pueda contender en una candidatura denominada independiente. Y por supuesto, estas candidaturas se elevaron a rango de ley y están garantizadas en los artículos 35, fracción segunda, y 116, luego de una reforma de ley hecha en el 2012. Griselda Álvarez fue la primera gobernadora del país, surgida del PRI. En 1979 fue postulada como candidata del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Popular Socialista al gobierno de Colima. Los partidos que eran la representación popular cambiaron. Ahora los partidos políticos ya no eran tan ideológicos, los partidos políticos se desprendieron de mucho de este enorme bagaje de ideas ideológicas que podemos llamar de los principios del partido y se convirtieron en partidos catch-all o partidos atrapatodo, en la medida en que su discurso era muchísimo más abierto, en que era un discurso más generalizado para una población, por supuesto, más abierta. Y a medida que los partidos políticos obtienen estos grandes beneficios sociales, como el derecho al voto, la igualdad política, se crean instituciones sólidas, se va perdiendo también el interés de estos ciudadanos por participar. Si bien los ciudadanos buscaban
tener una mayor incidencia en el ámbito político, se dieron cuenta que no era precisamente necesario estar dentro de un partido político para poder participar en una elección o para poder incidir en el ámbito gubernamental. Entonces hay un puente roto entre los políticos y los ciudadanos. Por una parte, los políticos tienen intereses definidos, intereses en sus cúpulas partidistas, mientras que los ciudadanos están buscando incidir en este ámbito gubernamental y por supuesto que sean atendidas sus demandas y sus peticiones. Entre los políticos y los ciudadanos surgieron las organizaciones de la sociedad civil. Ante el puente roto de esa representación política, se buscó quien pudiera incidir en la toma de decisiones de estas nuevas causas sociales, de estas nuevas luchas sociales, y temas como el feminismo, temas como la seguridad pública, temas como la equidad de género, incidieron ya no solamente en los partidos políticos, que tienen todas las posibilidades de transformar la ley, sino también en este tipo de organizaciones gremiales que generan una gran incidencia dentro de la política. Entonces, ante la fuerte crítica hacia los partidos políticos, se desarrollaron organizaciones de la sociedad civil para exigir sus derechos. Uno de los temas de gran incidencia social es la transparencia. A partir del 2002 que se construye la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, comienzan las organizaciones a solicitar información y comienzan también a participar en mecanismos de rendición de cuentas a través del gobierno abierto y a través de otros mecanismos que hacen que la población también se empodere. Y producto de ese empoderamiento de los ciudadanos surgen los políticos independientes. Producto de estos cambios en la agenda política y producto de la gran incidencia de las organizaciones sociales, se generó un gran empoderamiento ciudadano. Producto de este esquema en donde los ciudadanos salieron a las calles a exigir sus derechos, surgieron también candidaturas independientes. El primer candidato independiente en ganar una elección para ocupar un puesto de representación popular en Jalisco fue Pedro Kumamoto, que hizo una campaña muy interesante desde el ámbito de las organizaciones. Se juntó con una gran parte de la sociedad civil y logró poder ganar el voto de los jaliscienses. En este caso, estas candidaturas independientes transformaron también este nuevo escenario político, porque los ciudadanos estaban votando ahora por personajes, por ciudadanos y no necesariamente por políticos, por lo cual hubo un gran cambio en este proceso. Regresando un poco en el ámbito histórico, la ley electoral de 1946 puso fin al registro de las candidaturas independientes, porque el partido en ese entonces lo que buscaba era la ventilación de los cuadros, por lo cual impidió la reelección. Pero ahora, con la reforma de 2014 y a raíz del desarrollo de estas nuevas candidaturas independientes, pues abrió nuevamente este espacio para la representación. En 2012, como producto de la fuerte crítica de las elecciones de 2006, se promovió el desarrollo de las candidaturas independientes. En el 2006, Andrés Manuel López Obrador fue blanco de una campaña que él mismo llamó Guerra Sucia, y en la que sus adversarios, principalmente el PAN y su candidato Felipe Calderón, difundieron la idea de que el entonces perredista era un peligro para México. La Guerra Sucia en esa elección de 2006 permitió que también se modificara el acceso a los medios de comunicación, porque durante esta elección muchos empresarios compraron publicidad para denostar al candidato Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, la reforma de 2006 habla precisamente de otorgar mayores posibilidades para que los medios de comunicación puedan ser controlados por el Instituto Electoral y que nadie más
pueda comprar tiempo aire para atacar a sus enemigos. Es muy interesante esta etapa porque nos va hablando de cómo se va transformando el esquema de los partidos políticos, y ahora los ciudadanos están más preocupados por sus propias necesidades, por sus demandas, porque hay un alejamiento de los partidos políticos. En ese sentido, cuando hablamos de las candidaturas independientes, tenemos que pensar cómo muchos ciudadanos se olvidan de los partidos políticos. Y esto resulta paradigmático y resulta digno de interés, dado que los partidos políticos se construyen para los ciudadanos, pero en este momento, en esta parte de la historia, muchos de los partidos políticos han dejado de ser simpatizantes o de contar con la simpatía de los electores, por lo cual estas candidaturas independientes dan un aire, dan respiración a la democracia mexicana. Y podemos recordar este elemento a partir de un libro muy interesante que escribe el politólogo irlandés Peter May, que explica cómo se da este fenómeno en el cual le llama a él gobernando el vacío. Es decir, ¿qué pasa con los partidos políticos? ¿Cómo delegan parte de su responsabilidad ahora a estos candidatos independientes? ¿Cómo ahora los ciudadanos votan por otros ciudadanos? Esto es parte un poco de la reforma política. Y bueno, la tesis central que plantea Mayer es que desde la década de 1990 las instituciones políticas de la sociedad occidental entraron en una profunda crisis que, si bien podría segmentarse en tres fuentes: número uno, la crisis política, la crisis de la democracia y la crisis de los partidos políticos, y que juntas y combinadas forman este cóctel explosivo y letal para la vida política de la sociedad contemporánea. Sucede entonces que hay un gran colapso, que hay un esquema en el cual tenemos que volver a reflexionar cuál es el papel que tienen los partidos políticos. En 1989 se tuvo la primera alternancia electoral en las elecciones de Baja California, cuando Ernesto Rufo Apel, del Partido Acción Nacional, PAN, logró el triunfo sobre la priista Margarita Ortega Villa. Entonces, en este texto, que resulta muy interesante para el análisis político, encontramos precisamente cómo el sistema político en nuestro país pasó de una crisis de los partidos políticos, en donde se promovieron estas figuras independientes, pero ahora han regresado la necesidad de tener partidos políticos fuertes, de integrarse a los intereses de los ciudadanos y promover el desarrollo de partidos políticos que puedan hacer frente al populismo y a gobiernos autoritarios que han surgido en América Latina. La democracia, por tanto, aspira a conseguir la igualdad política, entendida como la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos, como votar, ser votado, formar o pertenecer a alguna organización o partido político. Los actores de la democracia, entonces, son construidos por todos los individuos en calidad de ciudadanos, miembros de un Estado determinado, quienes depositan su voluntad vía el voto en representantes populares, los que a su vez toman decisiones colectivas. Encontramos entonces un momento histórico muy importante en el cual tendríamos que comenzar la reflexión para saber si tendríamos que votar por los candidatos independientes o volver a votar por los partidos políticos que representan a su vez los intereses de los ciudadanos en un candidato o en un personaje que puede llevarnos a la representación popular. Entonces, los partidos surgen cuando estos problemas sociales crecen y es necesario generar mecanismos de contrapeso. ¿Qué es lo que está sucediendo el día de hoy? Bueno, pues esto mismo que ya relata Peter May, en donde los partidos políticos están resurgiendo, están renaciendo y están avanzando con nuevos bríos para competir en las siguientes elecciones.
Peter Mayer sostiene que los partidos políticos dejaron un hueco en esa sociedad que era necesario llenar y por eso se produjo una gran volatilidad electoral. ¿Qué significa? Que el elector se ha confundido, no sabe por quién votar. Y eso ha hecho que los ciudadanos voten por una opción, voten por otra opción y al final se genere esta burbuja en la cual nuestros electores no tienen una lealtad política y por supuesto no tienen un voto definido. La volatilidad electoral en estos partidos resulta interesante porque tendría que llevarnos a ese análisis y a esa reflexión profunda, ¿no? Pero también tiene que ver con otros elementos que ya habíamos discutido en sesiones anteriores, en donde los partidos políticos se han transformado. Si bien el individualismo es una característica definitoria y constituye en esta modernidad un nuevo plano en el cual se comunican los electores, podemos encontrar también que existe un gran proceso de aislamiento de los ciudadanos frente a sus congéneres, ¿sí? Entonces se produce un individuo social, un individuo atomizado, un individuo sumergido en un mundo privado, parcial y limitante. Un ciudadano, diríamos, sin ciudadanía. Es decir, en este fenómeno global en el cual nos encontramos insertos, podríamos hablar de un elemento fundamental en términos de la democracia, que es precisamente la apatía del ciudadano, la individualización de ese ciudadano que ya no necesariamente se integra en los partidos políticos por las problemáticas que han surgido. Entonces encontramos hoy que hay muchos votantes, pero pocos militantes. Hay muchos ciudadanos que podrían participar, pero que se abstienen. Entonces ahí cierra con una frase el politólogo Peter Mayer, quien sostiene que la militancia partidista se ha contraído drásticamente desde estos años, al grado de que entre 1980 y 2009 algunos países experimentaron una contracción de más del 50%, como ocurrió en Reino Unido, en Noruega o en Francia, que perdieron entre el 66 y 56% de sus electores. Es decir, cada vez los ciudadanos están fuera de la política o desinteresados de participar en un partido político. Eso resulta muy interesante, eso quiero que ustedes lo visualicen como un elemento que puede detonar cambios actuales en la política mexicana. Mayer señala, este gran politólogo, que la simpatía e identificación por parte de la población con algún partido político ha caído consistentemente hasta el 2000. El análisis que él realiza es hasta el 2000, pero pareciera que llega a otros años más, ¿no? Y entonces la gran pregunta que tenemos hoy es precisamente cómo volver a la simpatía ciudadana, cómo hacer que los partidos políticos nuevamente vuelvan a representar los intereses de los ciudadanos. Pues es muy claro, creo que como iniciamos la historia de los partidos políticos, estamos a punto de avanzar a comprender que solamente podemos nosotros hacer que sigan creciendo los partidos políticos si estos partidos políticos atienden las causas sociales, empoderan a los ciudadanos, hacen que puedan participar los ciudadanos en toda esta agenda política. Y los partidos políticos son una de esas instituciones más importantes de la democracia, que sus funciones de representación, formación de liderazgo, definición ideológica y responsabilización pública son sustanciales. Sin los partidos políticos no tendríamos elementos de participación en la esfera pública, por lo cual es imposible vivir sin los partidos políticos, es imposible que podamos nosotros organizarnos fuera de los partidos políticos. Impulsa el PRI a las mujeres. 5 de las gobernadoras mujeres que ha tenido México han sido priistas: Griselda Álvarez Ponce de León, Colima; Beatriz Paredes Rangel, Tlaxcala; Dulce María Sauri Riancho, Yucatán; Ivonne Ortega Pacheco, Yucatán; y actualmente Claudia Pavlovich, Sonora.
Y aquí hablamos de el papel que tienen los partidos políticos pequeños, los partidos políticos que están a punto de desaparecer, porque después de las elecciones de 2018 hubo partidos que no alcanzaron ni siquiera el 3% de votación mínima, por lo cual partidos como Encuentro Social desaparecen, partidos muy pequeños como el Partido Verde, si no es en coalición, también hubiera podido perder su registro, y algunos otros partidos como Nueva Alianza y Encuentro Ciudadano también pasan a desaparecer porque no forman parte de esos partidos por los cuales la gente vota. Se siguen manteniendo entonces los partidos políticos tradicionales, los partidos políticos más fuertes, el PRI, el PAN, el PRD, el PT, el Partido Verde, Convergencia y algunos otros partidos como por supuesto Morena, que tiene en estos momentos una gran simpatía ciudadana. Pero ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que puede hacer que esto cambie? ¿Qué es lo que puede hacer que esto se transforme? Y bueno, pues podemos encontrar en algunos textos como este libro de Scott Manning, cómo los partidos políticos en toda América Latina han sufrido este colapso en sus estructuras, se han presentado cambios en estos partidos políticos, pero la única gran salida para todos los partidos políticos y la única forma de mejorar la democracia en nuestro país es participando. Si nosotros participamos dentro de un partido político, cualquiera que éste sea, podemos encontrar, por supuesto, incentivos para tener una mejor calidad de vida, por una parte, pero también para ayudar a nuestro país a salir adelante. Es, por tanto, una de las tareas más importantes estar dentro de los partidos, ¿sí? El sistema de partidos en nuestro país se ha regionalizado y ahora existen mayores oportunidades de incidir en el ámbito local. Muchos de los que tal vez nos estén escuchando, nos estén viendo en este curso, querrán ser candidatos. Yo creo que hay una gran oportunidad para generar liderazgos regionales, liderazgos fuertes, liderazgos dentro de cada una de sus comunidades y liderazgos que pueden ser aprovechados por los partidos políticos. Hoy, como hemos visto, los partidos políticos están buscando la descentralización. Hoy los partidos políticos lo que pretenden es hacer que cada uno de los líderes que hay en las distintas entidades de nuestro país puedan salir adelante.